Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes de comenzar con la crítica de la película de hoy, os quiero recordar que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguna de mis nuevas críticas, que le deis a la campanilla, que le deis al like o al simbolito que está justamente, aquí, en este lado, a este lado, que es precisamente el derecho de la pantalla, para que os suscribáis, no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y ninguna de mis nuevas secciones y de mis críticas cinéfilas. Esta noche os quiero comentar una película que hoy en día ya está considerada como un auténtico clásico de la historia del cine, y que yo cuando vi en el año, cuando se proyectó en el cine, en 1993, me causó un gran impacto. No la considero una de las mejores películas de su director, ni muchísimo menos, pero sí que pertenece a ese tipo de películas que todos nos gusta ver en el cine y que su director, el gran Steven Spielberg, mi director favorito, realizó o filmó, la verdad es que prácticamente se puede decir que casi a ratos, y cuya supervisión de lo que fue todo el montaje y postproducción lo hizo cuando estaba filmando La lista de Schindler, pero que realmente le salió una película que fue en su día, yo diría injustificadamente machacada por la crítica. Aquí en España, la película que os voy a comentar esta noche, recibió unas críticas terribles. La verdad es que en la mayoría del mundo fue teniendo críticas positivas, en algunos países incluso se la alabó, pero aquí en España no sé por qué, la verdad es que la película no sufrió muy buenas críticas. Eso sí, la verdad es que la película tiene un sentido de la maravilla realmente impresionante, y solo Steven Spielberg, su director, podía llevar una película que yo considero como una película de serie B lujosa, es decir, una película de dinosaurios lujosa, pero que la ha llevado poco a poco al estatus realmente de película de culto y de clásico. Esta noche os voy a hablar de Parque Jurásico de Steven Spielberg. Yo la edición en Blu-ray que tengo es de este pack, que creo que ya os he enseñado alguna que otra vez, y que precisamente trae varias películas de Steven Spielberg. Y que no sé si la cámara lo podrá enfocar bien, lo voy a intentar. Aquí está, lo tengo dentro de este libreto, en el que tengo varias películas de Steven Spielberg, a ver si se puede ver ahí, y la verdad es que está bastante bien. Aquí tengo lo que es el DVD en cuestión, y aquí la portada, y con un montón de extras que tiene la película, y pues lo que es el argumento y los actores un poco comentados. La verdad es que Parque Jurásico, para mí, se puede considerar a día de hoy como un auténtico clásico de la historia del cine, en lo que se refiere a películas de monstruos, de aventuras y de ciencia ficción. Y que la verdad es que fue una película que produjo un auténtico terremoto en lo que se refiere a los efectos visuales generados por ordenador, y evidentemente a un montón de apartados técnicos realmente soberbios. La película yo la considero hoy en día para mí una de mis películas favoritas. Es una película que he visto muchísimas veces, también en formato digital, y la verdad es que me encanta desde el primer hasta el último fotograma. Ya os digo que la crítica la destrozó injustamente, pero hay que reconocer que es una película que está conseguidísima en la mayoría de sus aspectos. La película está basada, como muchos de vosotros sabréis, en la novela del autor, el escritor Michael Crichton. Lo que ocurre es que, bajo mi punto de vista, no es una adaptación excesivamente bien llevada, ya que, Parque Jurásico no fue nominada al Oscar, ni muchísimo menos al mejor guión adaptado, ya que tiene unos puntos de cambio, unos cambios muy importantes respecto de la novela. Originalmente el guión fue encargado al mismo escritor de la novela, a Michael Crichton, pero luego fue supervisado su trabajo por David Coeb, uno de los supuestos amigos o protegidos de Steven Spielberg y también de George Lucas, que luego realizaría posteriormente el guión de El Mundo Perdido, la segunda parte de Parque Jurásico, en 1997, y también fue el guionista de la cuarta parte de Indiana Jones, del Reino de la Calavera de Cristal. La verdad es que David Coeb no por así decirlo, no se ha destacado por la brillantez de sus guiones. Parque Jurásico tampoco es uno de sus mejores guiones, ni muchísimo menos, y en realidad no es un gran guión. Pero bajo mi punto de vista, todo lo que es la planificación de las secuencias de Steven Spielberg, que mezcla maravillosamente bien la ciencia ficción, la aventura y, por qué no decirlo, el terror, fueron los auténticos pilares en los que se sustenta este pequeño clásico de la década de los 90.
Yo cuando la vi en el cine, tendría yo unos 15 años aproximadamente, aquí en un cine que ya no existe, aquí en Madrid, es el Cine Excelsior, era el Cine Excelsior, en una pantalla realmente gigante que tenían. Cuando salí del cine de verla, realmente salí extasiado. Y fue una película en la que realmente, a lo mejor muchos de vosotros os vais a reír, pero con 15 años yo pasé miedo en el cine, sobre todo en dos secuencias realmente reveladoras de hasta qué punto los efectos especiales habían sido evolucionados. En los 90, evidentemente, encontramos ya la gran evolución de los efectos visuales, sobre todo después de ese gran salto que fue la película Terminator 2, El juicio final, que aquí tenéis la crítica en mi canal, la podéis ver, y que en lo que a efectos digitales se refiere fue un auténtico boom. Lo que pasa es que en 1993 la industrial Light and Magic perfeccionó todos esos efectos especiales, todo ese apartado visual para darnos pues lo que yo considero los dinosaurios más realistas de la historia del cine, sin ningún género de dudas. En un principio, la película, evidentemente, no iba a tener unos efectos digitales por ordenador, sino que los efectos especiales iban a ser filmados en stop motion, es decir, con una técnica completamente ya arcaica dentro de los años 90, pero que durante los años 60 y 70 Ray Harryhausen había ido perfeccionando poco a poco hasta convertirla en excelsa. Pero Steven Spielberg no se conformó con la técnica del stop motion porque quería dar un paso más. Es decir, Steven Spielberg quería que Parque Jurásico, por así decirlo, fuera la evolución en los efectos especiales que realmente la historia del cine se merecía. Y después de que la Digital Domain y que la Industrial Light and Magic habían realizado los efectos especiales de Terminator 2, evidentemente pues Parque Jurásico y Steven Spielberg no se querían conformar con menos y querían competir en el tú a tú de cara a cara con James Cameron, uno de los mejores amigos a día de hoy de Steven Spielberg. Cuando yo salí del cine de ver esta película, me llevé una impresión realmente satisfactoria, porque os dije que pasé miedo en la secuencia, sobre todo en el ataque del tiranosaurio Rex. En el ataque del tiranosaurio Rex, y luego, por ejemplo, cuando ya llega el otro coche a recoger prácticamente los restos de lo que habían quedado, cuando llegan el personaje de Laura Dern en el vehículo, sobre todo con el cazador del parque, pues le dicen a Jeff Goldblum, venga, vamos, vamos, rápidamente hay que salir de aquí porque viene el tiranosaurio. Y esa fue la otra secuencia, cuando el tiranosaurio Rex está persiguiendo por mitad de la jungla al otro coche en el que están Jeff Goldblum y Laura Dern. Pues esa fue la otra secuencia donde yo, pues particularmente, me fui escurriendo poco a poco en la butaca, porque hasta entonces yo no había visto unos dinosaurios tan sumamente realistas. La verdad es que la conjunción de los animatrónicos que hizo Stan Winston en esta película, junto con los dinosaurios fabricados, filmados, construidos en el ordenador, es de tal perfección que prácticamente no se puede casi ni notar. Hoy en día los efectos visuales de Parque Jurásico han pasado ya a la historia del cine como uno de los más impresionantes, y la verdad es que yo, dentro de lo que son las películas de efectos visuales, que me gustan también mucho, no considero, o muy pocas películas considero, que superen la perfección que Parque Jurásico había conseguido en ese momento. Los animatrónicos de Stan Winston, la verdad es que tienen un realismo realmente impresionante. Y luego todo lo que son los movimientos de cámara, muy suaves, siempre enfocados a la planificación y a los encuadres dentro de los dinosaurios, dentro de lo que es abarcar todo el cuerpo del dinosaurio, fueron para mí de tal perfección que le aportaron un realismo a todo lo que era la construcción de la película realmente encomiable. Dentro de lo que es la dirección que suele tener Steven Spielberg en sus películas, yo no considero, como os he dicho, Parque Jurásico de sus mejores films, ya que la dirección de actores no es realmente encomiable. Es decir, tanto Sam Neill como Laura Dern, Jeff Goldblum, Sir Richard Attenborough y Samuel L. Jackson no realizan ni de lejos sus mejores interpretaciones. Digamos que están correctos, están normalitos en sus papeles, pero lo suficientemente satisfactorios y creíbles para dar un pequeño realismo a esa historia de ciencia ficción que nos cuentan. La verdad es que de Steven Spielberg como director poco hay que decir. Para mí es uno de los más grandes directores de la historia del cine. A día de hoy es mi director favorito junto con John Ford, y la verdad es que yo le considero un auténtico genio de la filmación, pero sobre todo de la narración. La verdad es que la narración cinematográfica de las películas de Steven Spielberg es auténticamente modélica. Te puede gustar más o menos la película, pero la verdad, en lo que se refiere al tratamiento narrativo, Steven Spielberg es un auténtico maestro. Quedan ahí ejemplos de sus películas más serias, por así llamarlas, como La lista de Schindler,
que tengo que hacer una review, muchos de vosotros me lo habéis comentado aquí en el canal, pero lo reservo cuando yo llegue a un número de suscriptores, digamos, importante, para hacer un especial de la lista de Schindler. Porque la lista de Schindler no es una película que se la pueda dedicar un comentario de 20 minutos, media hora o 40 minutos. Es una película que tiene tantas capas de lectura y es tan excelsa en todos sus momentos que yo considero que esa película merece una crítica muchísimo más extensa para que la que es para mí una de las mejores películas de la historia del cine. Películas como Salvar al soldado Ryan, El imperio del sol, películas como El color púrpura, la verdad es que ya han pasado la historia del cine por méritos propios, haciendo de Steven Spielberg un auténtico genio. En busca de la arca perdida, Tiburón, Encuentros en la tercera fase, todas ellas son grandísimas obras maestras del cine de todos los tiempos. Y junto con películas también como El diablo sobre ruedas, Inteligencia artificial, la verdad es que denotan a Steven Spielberg como uno de los más grandes directores de todos los tiempos y al que Stanley Kubrick, el mismísimo Stanley Kubrick, le consideraba como su auténtico sucesor. Y ahí, por ejemplo, Inteligencia artificial, que fue un proyecto que Stanley Kubrick tuvo que dejar en manos de Steven Spielberg, precisamente al término prácticamente del rodaje de Eyes Wide Shut, y que Stanley Kubrick no pudo completar, pero que dejó en manos de Steven Spielberg porque él pensaba que era, como ya os he dicho, su auténtico sucesor. Spielberg es un director que ha ganado 3 Oscar, 2 a la mejor dirección por La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan, y 1 como productor a la mejor película por La lista de Schindler. Pero la mayoría de sus películas, se puede decir que casi todas, tienen o nominaciones al Oscar u Oscar en sus filas, además, amén, de otros premios cinematográficos como premio del sindicato de directores, premios de la crítica, premios del público, porque la verdad es que el cine de Steven Spielberg es único. Es más, Steven Spielberg a día de hoy ya tiene 73 años. Cuando Steven Spielberg ya no esté en este mundo, para mí, en parte Hollywood ya habrá muerto, porque Steven Spielberg con sus películas ha fomentado, digamos, el cine de una manera realmente impresionante. Desde el taquillazo que supuso E.T. en 1982, ya se consideraba como uno de los grandes productores y realizadores de la historia del cine. Y fue precisamente la gran actriz Anne Bancroft, precisamente la que dijo, realizando o protagonizando un capítulo de una serie que filmó Steven Spielberg en los 60, les dijo a los productores que cuidaren de ese chico, ya hace casi la friolera de 50 años, porque se convertiría sin duda en el mejor director de la historia del cine. Es lo que Anne Bancroft dijo precisamente del maravilloso Spielberg. Con Parque Jurásico, Steven Spielberg da prácticamente otro aldabonazo en la historia del cine. Parque Jurásico se convirtió en la película más taquillera de la historia, o la película que más dinero ha recaudado, porque taquillera, pues evidentemente si tenemos en cuenta la inflación, no podemos decir que Parque Jurásico fuera en su momento la más taquillera, pero sí fue la que más dinero recaudó y una de las que más cantidad de gente ha llevado al cine. Fijaos, Parque Jurásico costó 63 millones de dólares y recaudó la friolera de casi 1.100 o 1.200 millones de dólares. Os estoy hablando en 1993, hace ya la friolera de 26 años. Si eso se ajustara a la inflación de hoy en día, pues prácticamente Parque Jurásico habría recaudado hoy en día a lo mejor 2.700 o 2.500 millones de dólares. Una auténtica barbaridad de dinero. Y la verdad es que la película se lo merece, ya no argumentalmente, pero sí técnicamente, a la que yo considero que es un auténtico prodigio en lo que se refiere a la técnica, a la planificación y sobre todo unas secuencias de suspense conseguidas hasta tal extremo que, a mí por lo menos, que no soy fácil de impresionar en el cine, me pusieron auténticamente los pelos de punta en su momento, ya que yo no había visto efectos visuales tan sumamente realistas. Es más, precisamente en la narración en la película, los dinosaurios es algo que, o por lo menos el ataque de los dinosaurios, no sale hasta bien entrado el metraje. Cuando los protagonistas llegan a la isla Nublar, esa isla que es completamente ficticia, y John Hammond, es decir, Sir Richard Attenborough, les dice bienvenidos a Parque Jurásico, vemos un gran brontosaurio. Pero esa secuencia no es absolutamente nada en comparación con lo que vendría posteriormente. La película argumentalmente, pues la verdad es que no es nada compleja, no tiene ningún misterio. Un ricachón, por así decirlo, encuentra, o sus científicos encuentran, una forma de cómo volver a la vida, cómo revivir los dinosaurios, a través de una especie de mosquitos que, absorbiéndoles la sangre a los dinosaurios hace 65 millones de años, quedaron pues prácticamente cubiertos por la savia en los árboles, en las rocas, y que esos científicos, después de haber excavado en los estratos del terreno durante decenas de semanas o meses, llegan prácticamente
a la conclusión de que extrayendo la sangre de los mosquitos podemos obtener ADN de dinosaurio. Y completando ese ADN en una escala de genoma, por así decirlo, de anfibios, en este caso de unas ranas, pues se pueden llegar a procrear dinosaurios. Y esto los tiene, precisamente, John Hammond en un gigantesco parque y luce los dinosaurios como de una atracción se refiriese. En lo que se refiere a las lecturas que tiene esta película, tiene, yo diría, una lectura muy interesante y que directamente los científicos de esta película, interpretados por Sam Neill y por Laura Dern y también por Jeff Goldblum, siendo los dos primeros paleontólogos y el otro un matemático, inolvidable ese Ian Holm, Ian Holm, madre mía. Inolvidable Jeff Goldblum en el papel de Ian Malcolm, madre mía, Ian Holm no tiene nada que ver con esto. En ese maravilloso papel que es de Ian Malcolm, el matemático vestido de negro con esas gafas, bastante sarcástico, irónico y con ganas de ligar todo el tiempo con Laura Dern, la verdad es que se entusiasma tanto de ello, de todo lo que ha descubierto en el Parque Jurásico, pero que realmente está en contra de todo ello. Es decir, hay varias lecturas en lo que se refiere a dentro de los personajes de la película. Me explico. Cuando Richard Attenborough, precisamente el dueño, John Hammond, el dueño de InGen, la empresa que ha realizado todo esto, les dice que avalen su parque, tanto Laura Dern, Sam Neill, interpretado por Sam Neill, y también Jeff Goldblum en sus respectivos papeles les dicen que usted, refiriéndose a John Hammond, usted luce a los dinosaurios como si fuera un niño que ha encontrado un juguete nuevo, sin saber cómo se van a comportar los dinosaurios dentro de un nuevo tiempo que no les corresponde. Sin embargo, aquel periodista que estaba precisamente en contra suya y que tenía o era el representante de los accionistas de la empresa de InGen y que quería cerrarle el parque porque no lo encontraba viable, por así decirlo, al ver a los dinosaurios dice en una frase muy reveladora: vamos a hacer una auténtica fortuna con este parque. En principio, los que iban a venir a avalar el parque están en contra de todo ello. Sin embargo, aquella persona que quería venir a cerrarle el parque, precisamente por la falta de visión de los accionistas de la compañía de John Hammond, es el que quiere abrir el parque porque seguramente hará una fortuna y grandes millones de dólares para un montón de personas. La verdad es que la lectura de todo esto que se realiza en clave medioambiental por parte de los paleontólogos y por parte del matemático, por parte de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, es muy reveladora de lo que también Steven Spielberg quería proyectar con esta película. De decir, no podemos dar vida a unos dinosaurios, en este caso a unos animales, pertenecientes a una época que no tiene nada que ver con la nuestra, sin saber cómo se van a comportar. Pero también está la visión, por así decirlo, capitalista, en la que dice que se puede explotar ese parque económicamente y que va a representar una fortuna. Desde el punto de vista científico, todo lo que es la extracción de ese ADN, evidentemente, pues eso es una completa invención. Pero la verdad es que todo eso, que era puntal en lo que era la novela de Michael Crichton, que yo me la leí precisamente después de ver la película y que muy pocos puntos en común tiene con el film, porque se varían, se trastocan muchas de las cosas. La verdad es que la película y los derechos de la novela los compró Steven Spielberg única y exclusivamente para lucirse en lo que a técnica cinematográfica se refiere. Ahí es donde viene realmente el fuerte de Steven Spielberg. Por así decirlo, la implementación, lo que es la incorporación de unos novedosos efectos visuales, ya que Steven Spielberg, como niño grande que él se autodefine, él dice que disfruta muchísimo con las películas de dinosaurios y de monstruos. Porque él, cuando estaba filmando Parque Jurásico, dijo: me gustaría hacer una película que a mí me gustase ver en el cine. Y que muchísima gente, digamos, que apoyó todo esto, porque el público abarrotó las salas de cine a la hora de ver Parque Jurásico. Yo me acuerdo en su momento, yo tendría 15 años, en el año 93, a lo mejor muchos de vosotros no habíais nacido, que las tiendas de juguetes, los grandes almacenes, se llenaron de muñecos de dinosaurios, de muñequitos de los protagonistas de la película, de camisetas, de mochilas, de merchandising, de todo tipo de merchandising de la película de Parque Jurásico, incluso antes del estreno. Y cuando se estrenó, yo me acuerdo que no la vi el día del estreno, ni muchísimo menos, sino que tuve que ir varias semanas después al cine, porque todos estaban abarrotados
todas las salas estaban abarrotadas para ver esta película. Un amigo mío, con el que voy también muchas veces al cine, pues la vio antes que yo y le encantó también, y la verdad es que a mí me dejó con los dientes largos. Pero él tuvo la suerte de verla uno de los primeros días después de su estreno. Pero ¿cuál fue la afluencia de público que había en las salas? Que durante semanas las entradas en los cines estaban agotadas. Entonces no existía internet para sacar las entradas de manera anticipada. Tenías que ir a la taquilla del cine y sacar las entradas para ver la película. Y las colas que había para ver Parque Jurásico eran realmente estremecedoras. Ya yo creo que vi la película un mes y medio, 2 meses después, porque de otra manera no había manera de verla, aquí por lo menos en Madrid, en España. Y cuando la vi, la verdad es que pude comprender por qué las personas, la gente, arrebataban las salas, prácticamente la abarrotaban, llenándolas, porque la verdad es que yo lo que vi fue un espectáculo realmente difícil de igualar para la época. Parque Jurásico, para mí, se convirtió en la película más espectacular que yo había visto en una sala de cine, pues prácticamente en toda mi vida, hasta el año 93. Porque la verdad es que todo lo que eran los efectos visuales, la técnica, el montaje, el suspense, todos los aspectos técnicos estaban realmente conseguidísimos. Yo os digo que argumentalmente sigue en líneas generales la novela de Michael Crichton, pero no con gran brillantez, sino que Steven Spielberg y David Coeb cogieron los puntos primordiales de suspense y de terror, además del científico, desde el punto de vista científico, para llevar a cabo esta película desde un punto de vista mucho más técnico que argumental. Pero ahí es donde estaba el fuerte de Steven Spielberg de cara a explotar su película. Steven Spielberg, ya os he dicho que es un gran narrador, pero no le puso excesivo énfasis a Parque Jurásico en lo que se refiere, digamos, a la elaboración de personajes y a la tridimensionalidad de estos, sino que le puso mucho más énfasis a la planificación de las secuencias donde los dinosaurios eran realmente los protagonistas. Y eso se nota cuando vemos la película, en la que ganan muchísimos enteros cuando salen los velociraptores, los brontosaurios, cuando sale el tiranosaurio. Realmente es que en eso la película es realmente modélica y maravillosa. Técnicamente la película, como os estoy diciendo, es una maravilla. O sea, en el 1993 no había nada más ambicioso que Parque Jurásico. Es decir, los efectos especiales llegaron a tener un nivel que luego pues las grandes, como os diría yo, todas las grandes compañías de efectos visuales, incluida la Digital Domain de James Cameron, siempre intentaron magnificar y superar a la industrial Light and Magic de George Lucas, porque Steven Spielberg, la verdad es que junto con Stan Winston, con Dennis Muren y con Phil Tippett, que fueron los tres artistas que crearon digitalmente estos dinosaurios, se lucieron en todo su esplendor. Dennis Muren es uno de los mayores artesanos en efectos visuales, ya no perteneciente solo a la industria Light and Magic, es que es un especialista en efectos visuales que tiene una gran galería de Oscar en su haber. Ganó los Oscar a los efectos visuales no solo por Parque Jurásico, también en parte por Terminator 2, por los de la Guerra de las Galaxias, por El Retorno del Jedi, por El Imperio Contraataca, por En Busca del Arca Perdida. O sea, tiene una retahíla de Oscar, Dennis Muren, realmente impresionante. Dennis Muren es un especialista en efectos visuales que es a la década de los 80 y los 90 como la hueta digital puede ser prácticamente ahora en el siglo XXI, desde El Señor de los Anillos, desde King Kong, desde El Hobbit, donde han realizado unos efectos visuales realmente de primerísima categoría. Pues entonces, Dennis Muren era lo mejor que había. En animatrónico contaron con uno de los grandes genios también de la historia del cine en esto, que fue el maravilloso Stan Winston, hoy en día ya desaparecido, el malogrado Stan Winston, pero que realizó unos robots, unos animatrónicos, de una calidad extraordinaria. Prácticamente no se nota en muchas de las secuencias el paso de lo que es el animatrónico al monstruo hecho por ordenador, porque todo lo que fue el escaneo para elaborar todos los dinosaurios se basaron en los moldes y en los robots, en los animatrónicos que hizo Stan Winston. Realmente impresionantes. Si Jim Henson, y hace poco os hice el comentario aquí de Cristal Oscuro y de Dentro del Laberinto, lo considero como el número uno dentro de lo que es la animación de las marionetas y de los muñecos, Stan Winston lo que fuera a los robots, mucho más ambiciosos evidentemente que Jim Henson era más a nivel local, es el gran mago de los efectos especiales en lo que se refiere a los animatrónicos, es decir, así a los muñecos o a los grandes robots que luego
se controlaban directamente por control remoto para la elaboración de las películas y sus efectos visuales. Por ejemplo, también fueron deudores en Terminator 3, la rebelión de las máquinas, en Terminator 2, es decir, muchísimos de ellos, lo que son labores de maquillaje y de robots, de todo ello, el mago Stan Winston sin duda fue el número uno sin ningún género de dudas. Algunas de las secuencias de Parque Jurásico ya os digo que han pasado a la historia del cine por méritos propios, ya que es una película que destaca mucho más en lo que se refiere a secuencias aisladas que todo el conjunto, en lo que se refiere a sus aspectos artísticos. Parque Jurásico es una película mucho más técnica que artística, aunque también la planificación de diversas secuencias yo podría decir que es modélica, pero es una película que es mucho más técnica que artística. En la secuencia, por ejemplo, en el primer ataque del tiranosaurio Rex, vemos en un plano realmente maravilloso cómo este destroza todo lo que es la valla y sale con esas grandes pisadas o las grandes patas que tenía y pega el rugido al lado de los dos coches, de los dos todoterrenos que estaban haciendo la ruta. Esa secuencia, además, tiene unos prolegómenos realmente fantásticos, que son cuando los niños, Ariana Richards y Joseph Mazzello, es decir, los nietos de John Hammond, están dentro del coche y ven esa fantástica secuencia donde hay planos de los vasos y el agua y que van haciendo una serie de circulitos a cada paso del tiranosaurio Rex. Esos circulitos fueron realmente difíciles, los circulitos dentro del agua, cuando hay una pisada del tiranosaurio Rex, fueron dificilísimos de conseguir. Y lo consiguieron metiendo una especie como de pequeñas ventosas debajo del salpicadero del coche y dándole unas pequeñas vibraciones. Fueron realmente muy complicados de poder hacer eso. Pero el efecto que tienen en la película es impresionante, porque esa secuencia narra por sí solo qué es lo que está a punto de venir para los protagonistas de la película. Es decir, el encuentro del gran tiranosaurio Rex, que ya se ha convertido, otra vez por méritos propios, en un pequeño clásico del cine de los monstruos. Hoy en día tenemos, por ejemplo, películas como Jurassic World o como Jurassic World, El Reino Caído, que tratan de elaborar una nueva trilogía de los dinosaurios creados por Spielberg. Es decir, esos dinosaurios han pervivido durante 26 años y que todavía hoy económicamente se les sigue sacando un rendimiento económico. Qué larga es la sombra y qué alargada es la sombra de Steven Spielberg cuando realiza un proyecto. Pero en esa secuencia, volviendo a la secuencia, es fabulosa porque pasamos de ahí a un plano con John Hammond, mejor dicho, con Ian Malcolm y con el Dr. Grant, con Sam Neill y con Jeff Goldblum, en el que Jeff Goldblum le dice, en el que el Dr. Grant le dice, quédese usted absolutamente quieto, porque su visión se basa en el movimiento. Pero claro, los niños del coche, los que están en el otro coche, no lo saben, precisamente, y ahí es donde vemos, o donde asistimos a una de las secuencias de suspense más terroríficas que se recuerdan en una pantalla de cine, como el tiranosaurio Rex va dando vueltas a ese coche donde están los niños dentro, con esos gritos tan desgarradores, porque les están haciendo realmente mucho daño, heridas, pero más que eso es el susto de encontrarse ante un dinosaurio, ante un animal que no saben cómo va a reaccionar, y que tiene 65 millones de años desde que fuese extinguido por completo. La verdad es que yo, como chaval de 15 años en su momento, me ponía o me identificaba más con los niños de dentro del todoterreno, un Ford Explorer, todo hay que decirlo, que más que por la situación del Dr. Grant. Y yo lo pasaba realmente mal, ya que los niños, el todoterreno, le van dando una serie de vueltas hasta que se queda prácticamente el todoterreno en ese pequeño barranco, prácticamente colgado de lo que es de la zona por donde estaba el tiranosaurio Rex, en una secuencia en la que dices, Dios mío, ¿qué le va a ocurrir a los niños dentro de ese coche y qué es lo que ha pasado? La verdad es que el Dr. Grant lo que hace es coger una bengala en ese momento, salir del coche e intentar ahuyentar al tiranosaurio Rex con esa bengala, moviéndola de un lado a otro y lanzándola como si fuera un perro, ya que inteligentemente, si la visión del tiranosaurio se basa en el movimiento, el tiranosaurio irá detrás de la bengala, que es lo que no conoce. Pero cuando sale Ian Malcolm con la otra bengala y le dice, Ian, quieto, y dice, coja a los críos. Y claro, el tiranosaurio va detrás de Ian Malcolm provocándole múltiples heridas, como luego sale herido en la película.
pero realmente es una secuencia de suspense impresionante. Tampoco os lo quiero contar al 100% porque seguramente será una secuencia que ya habréis visto muchísima gente y todos varias veces, ya no solo en el cine, sino también en formato doméstico. Pero luego también otra secuencia en la que os he dicho anteriormente que yo causé, o sea, me provocó realmente pavor, es cuando Laura Dern logra rescatar a Ian Malcolm, que está totalmente tirado ahí en el suelo, debajo de unas pajas que había, de unos restos ahí de una cabaña. Y es precisamente cuando lo montan en el coche y dice, venga, vamos rápido, 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 porque es que aparece el tiranosaurio. Y de repente de la maleza aparece la cabeza del monstruo, la cabeza del tiranosaurio, pegando un rugido y un alarido. No sé si podéis imaginar vosotros cómo se oían los rugidos del tiranosaurio Rex en el cine en aquella época. Era realmente portentoso de vivir. La verdad es que se nos pusieron los pelos como escarpias a muchísima gente de ahí. En esas secuencias, donde cuando estás en el cine oyes un comentario, la gente comiendo las palomitas, bebiendo, esto, lo otro, no se oía absolutamente nada, ni una mosca. Todo el mundo estaba pendiente de qué es lo que iba a pasar con el tiranosaurio Rex. Y cuando pudimos respirar, al igual que Laura Dern en esa secuencia, cuando ve que deja ya alejado el tiranosaurio Rex, que ya le han sobrepasado. Pero ahí el terror todavía no ha terminado, porque luego están las secuencias protagonizadas por los segundos protagonistas animales de la película, que son los maravillosos velociraptores. Cómo atacaban, cómo se habían salido de esa madriguera, de ese lugar donde los tenía atrapados, y que representan también absolutamente otra de las grandes amenazas del Parque Jurásico. Y otra secuencia maravillosa de suspense, que son los niños moviéndose dentro de la cocina del Parque Jurásico y los velociraptores detrás de ellos en todo momento, en el que, según John Hammond, según el cazador del parque, tenían una gran y astuta inteligencia para detectar el movimiento y que por lo tanto para cazar, sobre todo cuando la víctima veía al velociraptor, pero que ese velociraptor no se acercaba a ellos, sino que el ataque venía por otros dos velociraptores que venían precisamente de los lados sin que hubiera, por así decirlo, pues lugar para el error. Es decir, tenían una táctica de combate y de caza de los velociraptores que es descrita al principio de la película por el Dr. Grant, por Sam Neill. La verdad es que en ese sentido Parque Jurásico es una película modélica en lo que se refiere al tratamiento de las secuencias de suspense y que, para resumir, se puede decir que la película causó un grandísimo impacto en los cines de todo el mundo y en muchísima gente, y que para mí es a día de hoy una de las películas que más disfruté en el cine y sin duda una de mis películas favoritas. No se puede decir que Parque Jurásico sea una maravilla argumental, porque no lo es, pero sí que es una maravilla de la técnica. Es una película que tiene altibajos, alguno que otro en el ritmo narrativo, sobre todo en algunas secuencias un tanto tediosas en lo que refiere a la explicación de lo que es el ADN, sobre todo alguna secuencia en donde está este personaje de las gafitas. No me acuerdo del actor cómo se llamaba, sinceramente. Este personaje de las gafitas que roba los tubitos de ensayo donde está el ADN de los dinosaurios y que luego es atrapado por un Gallimimus, creo recordar, y que es muerto en ese momento en la secuencia en el que le va disparando una especie de ácido a la cara para atraparle y que realmente fallece también. La verdad es que Parque Jurásico para mí es un auténtico clásico ya de la historia del cine, destacable, insisto, por sus valores técnicos más que por sus valores argumentales. Pero tampoco se puede decir que argumentalmente sea una película fallida ni mediocre, ni muchísimo menos, sino que es más funcional y convencional. Y todo funciona para dar protagonismo no a los actores, sino realmente a los efectos visuales. Yo aquí en el canal, en muchas críticas mías, os he dicho que los efectos visuales tienen que estar siempre, digamos, subordinados a la historia y a las interpretaciones de los protagonistas. Pero en el caso de Parque Jurásico, se puede decir que en Parque Jurásico y en alguna película más voy a hacer una excepción. Aquí no estaría de más de que los auténticos protagonistas fueran realmente los dinosaurios, y el tiempo me ha dado la razón. Los dinosaurios, como los velociraptores y los tiranosaurios, se han convertido en los auténticos protagonistas de todas las películas de Parque Jurásico, con un devenir de personajes como Julianne Moore y Jeff Goldblum en la segunda película, como nuevamente, por ejemplo, fue Sam Neill en la tercera, o como lo son, por ejemplo, Chris Pratt o Bryce Dallas Howard en las dos últimas de Parque Jurásico. Pero el tiranosaurio Rex y los velociraptores siempre estarán ahí como los auténticos protagonistas de esta saga y de esta pequeña maravilla de la técnica que fue en 1993 Parque Jurásico. Para mí, una de mis películas favoritas
y realmente una película ya de culto y un auténtico clásico de la historia del cine, que sin ser ninguna obra maestra y sin ser ni mucho menos una de las mejores películas de su director, sí que se reivindica como una película auténticamente de culto y como un clásico ya de la historia del cine sin ningún género de dudas. Dentro de mi escala de valores, dentro de mi escala del 1 al 10, yo le doy entre 7,5 y 8. Si narrativamente hubiera estado un poco más pulida y los personajes un poco más perfilados, nos encontraríamos seguramente con una obra maestra de la historia del cine, pero no fue así, y Parque Jurásico se queda como un notable film en el que los auténticos protagonistas son evidentemente los dinosaurios. Espero que os haya gustado esta crítica, que os suscribáis al canal, les deis al like, les deis a la campanilla para que no os perdéis ninguna de mis nuevas películas, y si no habéis visto Parque Jurásico, la primera, la original de 1993, por favor, ponérosla porque es una auténtica maravilla de película que no va a dejar, para bien o para mal, indiferente absolutamente a nadie. Para concluir, os enseñaré de nuevo lo que es la portada de esta gran película en el formato Blu-ray que yo tengo. Realmente una auténtica maravilla de película. Parque Jurásico es, hoy en día, un clásico de la técnica y un clásico de los efectos visuales, unos de los mejores de la historia del cine. Hasta mañana.